Saludos, yo soy Joana Ávila y junto a mi compañero Alejandro Arana, el día de hoy les vamos a hablar de los retos que enfrentan las personas con discapacidad en el municipio de Buenos Granada. días. Pues primero que todo, en el municipio de Granada Meta no contamos con una caracterización de cuántas personas con discapacidad existen en el municipio. Por esta razón es muy complicado que se hagan proyectos o programas que verdaderamente beneficien a esta población. Otro inconveniente es que no hay una política pública de discapacidad municipal, lo cual incide en que los presupuestos de discapacidad sean muy bajitos, muy cortos, que también redunda en una mala calidad de la población con discapacidad del municipio. Se cuenta con un comité municipal de discapacidad que la verdad no funciona como debería funcionar. em, la alcaldía tiene un programa de discapacidad que hace parte de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, pero pues en este programa solo está un enlace encargado de ese programa. Y pues por lo que vimos en el video, solo tienen 20 millones que quedaron del año pasado y para este año no hay presupuesto. Y pues esta falta de presupuesto pues causa también que no hayan proyectos que de verdad causen impacto o sirvan para la población con discapacidad. Em, Otro de los retos que enfrenta el municipio es como la falta de un nivel de asociatividad. Eh, es muy difícil pensar en asociatividad. Si hay asociaciones en el municipio de personas con discapacidad, nosotros de hecho pertenecemos a una que creamos junto con Alejandro y otros compañeros. Eh, pues es bastante complicado. Como que las personas con discapacidad no ven la necesidad de asociarse. Además de que quienes más se interesan, digamos, en estos temas no son los jóvenes, que son pues quienes más deberían tener participación y pues exigir sus derechos de participación ciudadana. Digamos que en el tema de participación, lo que encontramos con la asociación cuando empezamos, alrededor de hace 7, 8 años más o menos que empezamos, eh, en el municipio no había un comité municipal de discapacidad, que es como lo principal que debe haber en cada municipio, en donde cada tipo de discapacidad tenga una representación. Este comité está conformado por los representantes de la discapacidad, por los secretarios de la alcaldía, por el alcalde, y hay una serie de invitados como la personería, los rectores de las universidades que existan, del SENA y CBF, en fin, es un, digamos que un comité bastante amplio, está regulado por la ley. Lo que pasa en Granada es que estos comités no tienen, digamos, el apoyo institucional que deberían tener. Nosotros participamos durante 4 años del gobierno anterior en el comité de discapacidad. Yo era el representante de las asociaciones, pero lo que se veía es que los secretarios no iban a las reuniones, se cancelaban las reuniones por falta de quórum. eh, En definitiva, lo que íbamos a plantear, las solicitudes que hacíamos las personas con discapacidad no eran tomadas en cuenta, no nos, digamos, no nos creían que las necesidades eran reales. Por ejemplo, solicitamos durante 4 años la creación de la política pública y siempre nos decían que no había dinero, que no se podía, que para eso estaba la política pública departamental. En fin, nos daban muchas excusas para no hacer lo que se debía hacer. Eh, Como personas con discapacidad, entendemos que la participación es importante, pero en el tema de discapacidad es muy complicada. Las personas con discapacidad en el municipio que no tiene una accesibilidad en temas de vías, transporte, no hay intérprete de señas para para la población auditiva, es complicado participar.
O sea, nosotros íbamos a las reuniones y no había intérprete para población con discapacidad auditiva. Nosotros se hacían reuniones en un segundo piso y nosotros no podíamos asistir los usuarios de sillas de ruedas. Entonces, se hace mucha barrera para que podamos participar. Otro tema es que hay un desconocimiento de parte de la población y esto es porque la mayoría de la población con discapacidad tiene un nivel educativo menor al del resto de la población. Entonces, estamos más mal educados, por lo cual no sabemos o no conocemos los espacios en los que podemos participar. Cuando se hacen convocatorias para participar, digamos, en la mesa de jóvenes, de afro, de LGTBI, del Consejo de Paz, del Consejo Territorial de Planeación, generalmente siempre salen las mismas personas a representar la discapacidad. Y en algunos casos, las personas que salen a representar a la discapacidad no tienen discapacidad. Entonces, pues no conocen los problemas reales de la población o por lo menos tienen una concepción un poco sesgada de lo que la población necesita. Eso es un problema grave. Nosotros en la asociación que comentaba Joana, nosotros empezamos a hacer incidencia en eso y cuando empezamos íbamos, digamos que a todas las secretarías a presentarnos, a decirles que hay una asociación de discapacidad y generalmente lo primero que nos decía el secretario de turno era no hay plata, o sea, no hay presupuesto. Y pues la verdad es que la discapacidad no solo lo que necesita es recursos, muchas veces necesita empatía, un cambio de actitud de los funcionarios, un mejor trato. No todo se basa en recursos, pero sí hay una concepción que cuando ven a una persona con discapacidad, la persona va a pedir plata o va a pedir un subsidio. Y eso es una concepción que toca cambiar a los funcionarios y también a la población con discapacidad. Sí, en este orden de ideas, otro de los grandes retos es el tema de educación. Mm, si bien en comparación a hace unos 8 años, se habla más de inclusión educativa, ya conoce uno a más personas que están trabajando por este tema. eh, Sin embargo, siempre se encuentra uno las mismas em, como situaciones repetitivas. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de reunirnos con una de las representantes del Comité de Discapacidad, quien tiene discapacidad visual, pero tiene un hijo con discapacidad cognitiva. Y pues nos comentaba de que su hijo tiene 16 años, es grande, pero necesita cursar quinto de primaria. Entonces, pues está como que la barrera de que tiene discapacidad sumada a la de que tiene una edad pues avanzada para este grado. Más sin embargo, pues esto no debería ser un impedimento. El muchacho debería estar estudiando, debería estar vinculado a una institución educativa en este momento. Y no solo eso, sino que debió haber estado vinculado pues en años anteriores. Y hay pues muchas situaciones parecidas. Cuando uno le pregunta, digamos, a la administración o a Secretaría de Educación, según ellos, la educación inclusiva en Granada Meta es lo máximo, se han logrado metas, se han cumplido estándares. Más sin embargo, como mamá de un estudiante con discapacidad visual, puedo decir que no es así. Siempre hay demasiadas falencias, no basta con traer una capacitación al año. No basta con capacitar al docente de turno, al docente que está en ese año con el estudiante. La capacitación debe ser para todos los docentes, para todas las instituciones y debe ser continua. Situaciones como la de hace 8 años, cuando, por ejemplo, un docente de educación física sacaba del salón de clases a los estudiantes con discapacidad para hacerles un entrenamiento adecuado para ellos. En ese momento, pues era
era lo máximo porque uno pensaba, ¿cierto? Pues bueno, los están atendiendo porque en otra clase de educación física ellos no tenían oportunidad ni siquiera de participar. Más sin embargo, esto es lo que se llama exclusión, porque mientras los otros compañeros están en una clase, ellos, los estudiantes con discapacidad, están perdiéndose de esa clase y están siendo atendidos solitos, cuando ellos deberían estar integrados en todo el grupo de estudiantes. Eso se superó con el profesional bueno, eso era un profesional que estaba contratado por la administración municipal para hacer de deporte adaptado. Eso como que evolucionó y pasó a la escuela de deporte adaptado. Y en ese instante comenzaron a hacer, el instructor comenzó a preparar una clase de educación física para todo el grupo de estudiantes y pues con actividades que vincularan a los estudiantes con discapacidad. Se supone que eso es lo ideal, lo, de eso habla la educación inclusiva. Más sin embargo, hoy, cuando mi hijo está en bachillerato y vuelve a suceder la misma situación, llega otra, una corporación que fue contratada, no sé exactamente, pero pues para trabajar aquello de la educación inclusiva. Y pues estando estos muchachos en bachillerato, llegan y recogen a todos los muchachos con discapacidad del colegio y los sacan a hacerles una actividad, o sea, los sacan de su clase a hacerles una actividad solo para ellos. Entonces, como que retrocedimos eh, 8 años, quizás más. Y pues a esto me refiero con lo de capacitaciones permanentes, contrataciones permanentes, porque supongo que pues estas personas que están contratadas en este momento pues no se tomaron el trabajo de estudiar lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado y pues ellos retomaron desde el principio, desde hace 8 años. Eso como para dar así un bosquejo general. Sí, digamos que en ese tema, lo que nosotros siempre hemos visto es que a la discapacidad no se le atiende o no tiene la importancia en la administración que debería tener. Nosotros vemos que los enlaces los cambian cada 3 meses, cada 6 meses, los enlaces de discapacidad. Generalmente son personas que no saben nada de discapacidad. En una administración pasada creían que el principal problema era contratar una psicóloga. Entonces el tema es montémosle una psicóloga para que hablen y ya con eso se les soluciona el problema a la población con discapacidad. Y lo que vemos es que como los recursos son tan pocos, entonces lo que es el secretario de la mujer en este caso y el alcalde, pues no es un tema que les interese mucho, no le ven como que puedan sacar réditos de ahí. Entonces ponen a cualquier funcionario que no saben dónde más poner y lo ponen como enlace de discapacidad. El funcionario ve que como ese tema a nadie le importa, pues él tampoco hace mayor cosa y no intentan como capacitarse en eso. O sea, nosotros hemos tenido enlaces de discapacidad que no saben lo mínimo, no saben usar el lenguaje, o sea, hablan de discapacitados, dicen que pobrecitos, eh, un tema bastante complicado. Otra cosa que complica mucho el tema de discapacidad es que más allá de la falta de voluntad política, que se cuenta que es grande, que viene desde el departamento, muchas veces de la nación. Si bien en este gobierno se suponía que eso iba a cambiar en el gobierno nacional, en el plan de desarrollo, pues había un capítulo grande sobre discapacidad y todo el tema, pues con los problemas del Ministerio de la Igualdad, pues eso ha quedado un poco paralizado. Pero en el tema departamental y en el tema municipal está la concepción que la discapacidad se, se ayuda o la forma de tratar eso es entregando sillas de ruedas, muletas, bastones y ya Ayudas con técnicas, que eso. es un tema de salud.
Sí, o sea, ya con eso hicieron lo que... Y es un problema que se ve mucho en el tema de la nueva gerencia pública y el tema de la burocracia, y es que el tema de discapacidad se maneja mucho como en hacer check-in a cosas, así eso no sirva. Entonces, apoyamos a las personas con discapacidad, entregamos 15 sillas de ruedas, entonces, ¡tum! 15 personas Y las, ayudamos. Sí, entonces es foto, es una cosa y ellos creen que eso fue la machera, o sea, pero las sillas de ruedas no le sirven a la población porque son sillas de ruedas estándar para que las personas no las puedan manejar. El municipio no cuenta ni con vías ni con andenes para que las personas puedan utilizar esas sillas. Entonces, en sí es solo hacer como en papel que hicieron algo, pero en realidad no se hace. Y otro tema que es un tema que también, si bien no es resorte de la administración, sí debería la administración colaborar mucho con capacitaciones, con charlas, y es concientizar a la población con discapacidad que ellos pueden hacer las cosas. La población con discapacidad puede estudiar. Si no le ponen barreras, estudia, puede trabajar. Si se acondicionan los lugares de trabajo, si se, más allá de los apoyos que tienen, porque hay leyes para trabajo de personas con discapacidad. Digamos que eso es más a nivel de grandes ciudades, porque las empresas tienen ventajas en contratar con el Estado, en trabajar algunos temas que en poblaciones pequeñas como esta, digamos que a las empresas no se les hace tan redituable contratar a una persona con discapacidad, entonces no lo hacen. Pero si desde la alcaldía y desde la gobernación se hicieran otros incentivos, tal vez se podría contratar más población con discapacidad. Nosotros tenemos un tema de educación superior, por ejemplo, en Granada no hay muchos lugares para estudiar. Se construyó una universidad, la Universidad de los Llanos, que es una estructura relativamente nueva, creo que no tiene más de 6 años. Es una institución del Estado que debería cumplir todas las normas de accesibilidad y resulta que no, o sea, yo fui una vez a una capacitación allá y no hay forma de que una persona en silla de ruedas llegue a la universidad. O sea, es una cosa que a uno le parece increíble porque es un edificio nuevo. Y pues se supone que se hace incidencia en todos los comités repetimos que las instalaciones deben ser accesibles, deben tener todo, porque a veces creen que accesibilidad es colocar una rampa y ya. O sea, es accesibilidad para las personas en silla de ruedas, pero también tiene que haber accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, que es un intérprete de lenguaje de señas y que tiene que dar accesibilidad para las personas con discapacidad visual. O sea, deben haber eh, información podotáctil, hay unas baldosas que les sirve a la población para que ellos se guíen y eso no existe. Acá esas baldosas las utilizan como decoración en el municipio. No saben para qué son vienen y conociendo como si fuera una decoración. sí, o sea, la baldosa que va hacia, o sea, que le sirve de guía a la persona con discapacidad visual para que siga derecho, en el municipio casi todas van hacia donde están los postes. O sea, terminan en un poste, entonces es una cosa Generalmente pues está que no, atravesado. sí, o sea, no tienen ni idea para qué sirven los temas. Entonces creo que sí hace falta mucho voluntad política y también lograr que la población cambie de chip de digamos que suena feo, pero de mendigar ayudas o de buscar solo subsidios o dinero y empezar a luchar por los derechos de educación, trabajo, recreación, esparcimiento y demás. Todos estos temas que hemos mencionado nos llevan a la invisibilización de la persona con discapacidad, porque cuando voy a pedir cupo en una escuela y me dicen, ah, no, tiene discapacidad, no puede. ¿Cómo se siente este estudiante? Totalmente invisibilizado. Cuando quiero trabajar, pero
no tengo perfil porque no estudié, porque no me capacité. ¿Y de quién es la culpa de que una persona con discapacidad no se haya capacitado? Se supone que debería ser propia, pero ¿cómo va a ser propia cuando le han negado todas las posibilidades? Ni siquiera de hacer una primaria. Ahora menos un bachillerato que son más docentes los que deberían estar capacitados y todos le rehuyen siempre al tema de capacitarse. Y, y otro tema que invisibiliza mucho a la persona con discapacidad, lo mencionaba Alejandro, es esa forma inadecuada de expresarnos o de expresión que tienen las personas en cuanto a las personas con discapacidad. Para ellos es normal decir discapacitado, es un discapacitado. Para nosotros que tenemos un poquito más de conciencia sobre el tema, la palabra discapacitado no es menos que un insulto, es un insulto, porque antes de tener una discapacidad somos personas. ¿Y qué necesidad hay de decir, ahí viene el discapacitado, a decir, ahí viene Alejandro, ahí viene Juan Daniel, que tienen nombre, pero ni siquiera los usan, los usamos porque es más fácil poner un apodo y un apodo que ni siquiera se piensa, sino que simplemente se dice. Entonces, hay muchas personas con discapacidad que se sienten discapacitados, que no le ven la importancia de esta pronunciación, de que aceptan que les digan así. Y, y pues como lo decía, porque no ven esa necesidad, no entienden ese significado. Y esto invisibiliza mucho. Además de, pues, de tener esa discapacidad, pues se les causa ese rechazo de la sociedad. Que ya como conclusiones un poco en el tema de discapacidad, de todas las barreras y retos que tiene esta población en el municipio. Y digamos que nosotros como estudiantes de administración pública, de futuros administradores, que por eso nos metimos a estudiar eso, digamos que como para poder tener conocimiento y tratar de incidir desde la parte administrativa en este tema. eh, lo principal es educación. O sea, lo primero que se tiene que trabajar es en educación. Si se logra que la mayoría de la población con discapacidad se eduque y se eduque bien, que es otro tema. Acá en esto de hacer check-in en las cosas, entonces uno habla con la licenciada de núcleo y nos dice, no, es que hay 300 niños con discapacidad estudiando, pero si uno va niño por niño a Con ver si discapacidad. esos se están bien educados, si tienen el PIAR actualizado, si la maestra que los está educando sabe cómo enseñarle a esa persona, si de verdad cuando pasan de un año al otro tienen los conocimientos para acceder al nuevo grado, eh, ahí es donde verdaderamente estamos garantizando el derecho a educación, porque lo que pasa mucho es que los van pasando de año, entonces de primero pasa a segundo y no importa si no sabe, después de segundo pasa a tercero y así sucesivamente, y después el niño sale de quinto o sale de 11 y muchas veces no sabe manejar un computador, muchas veces no sabe matemáticas, y pues nosotros creemos que eso en la población general, pues digamos que es problemático, que un joven que salga de 11 no sepa lo básico. Pero en la población con discapacidad es mucho más problemático porque la población con discapacidad no puede acceder a trabajos o a algunas clases de trabajos que no necesitan estos conocimientos. La población con discapacidad, depende de la discapacidad, sí o sí tiene que saber manejar un computador, porque la mayoría de fuentes de trabajo para esa población son un computador, como mínimo. Y si no se trabaja desde la primera infancia con esos temas, con los programas que se necesitan, con los docentes que sepan enseñar, pues vamos a sacar jóvenes con discapacidad con grados que después no van a poder acceder a un trabajo digno, que es lo que vemos muchas veces cuando, digamos, hay una ley que al sector público lo obliga a tener un porcentaje de personas con discapacidad laborando en la administración. Y lo que uno generalmente ve es que es el celador, es el que cuida la biblioteca o es el que cuida.
y esos son los trabajos a los que pueden acceder porque pues, no tienen educación. Entonces la idea es que las personas con discapacidad puedan acceder a ser secretarios, enlaces, trabajos de calidad, bien remunerados, que es un tema que hace mucha falta sobre todo en este municipio que es, digamos que lo que más conocemos. Eh, Otro tema, aparte de la educación, es cambiar la cultura sobre todo de los funcionarios públicos y de la población. O sea, acá es algo, pues a mí me parece aterrador, cómo todos los carros se cuadran en las rampas, porque no hay una conciencia de para qué es una rampa. Acá cuadran las motos en los andenes para que la moto no se asolee, y no importa si la persona que va en silla de ruedas se tenga que bajar a la calle, porque pues por delante no puede transitar. Acá no es raro que a estas alturas, después de tanto, todavía quieran celebrar el día de la discapacidad, el día del bastón, el día del autismo. Acá todavía no está la conciencia que esos días no se celebran, se conmemoran. Se debe hacer una actividad no para darles un pastel ni un regalo, sino para que entiendan cuáles son sus derechos. Y acá siempre se da el tema desde la administración a que las personas no conozcan sus derechos, a que crean que con un pastel, con un refresco, con una gaseosa, ya con eso es suficiente y eso es lo que puede hacer la administración por ellos. Entonces sí creemos que se debe cambiar todo ese tema de las conmemoraciones de los días de discapacidad. Creemos que se debe hacer capacitaciones constantes al personal de la alcaldía y a los docentes y al comercio de cómo tratar a las personas con discapacidad, de cómo apoyarlas, pero apoyarlas realmente, no dándoles dinero, no dándoles regalos, sino dándoles trabajo, colaborando si tienen un emprendimiento, si tienen un proyecto productivo. Es otra cosa que pasa mucho, que acá se cuenta con cualquier dinero de la gobernación o del municipio, y es hagan proyectos productivos. Los proyectos productivos pueden servir y en algunos casos son buenos si se les hace un seguimiento. Si usted a la persona con discapacidad le da el dinero o le dan los insumos para montar un negocio, pero aparte le da la forma para que los pueda comercializar, le compra lo que vende, le ayude con todo el tema de logística, porque lo que vemos es que acá, digamos, hace alrededor de 5 años, se dio el presupuesto más grande de discapacidad, que eran como 85 millones. Y a la administración se le dio porque con todos esos recursos le iban a dar 8 tiendas y 8 papelerías a las personas con discapacidad. Y después nosotros, hablando con la administración que qué había pasado con eso, más de la mitad ya no estaban en funcionamiento. Entonces, pues no es gastarnos todo el recurso para que alguien ponga una papelería o una tienda y al año ya no la tenga porque nadie le compra, porque él no puede desplazarse a otros sitios para vender, porque o sea, se necesita más allá del recurso del acompañamiento, que la alcaldía revise si esa persona sí lo está utilizando, si abren, si le está funcionando para algo, porque o sea, entregar recursos por entregarlos no sirve para nada. Eh, y otro tema que nos parece muy importante y que creo que es fundamental es que la alcaldía, la administración, el alcalde y los secretarios se tomen en serio los espacios de participación. Acá existen los comités, pero el alcalde nunca va a un comité. Los secretarios nunca van a un comité, siempre mandan un delegado. Y lo que pasa es que cada 3 meses que se hace una reunión, cada 4, cambia el delegado. Entonces, el delegado que va no sabe qué hablan, no sabe qué se dijo en la reunión pasada. Las actas también cambian de enlace de discapacidad, entonces a veces las actas se pierden, a veces no se sabe qué se prometió o qué acuerdos se llegaron en la reunión pasada, entonces a la otra reunión toca volver a hacer lo mismo, porque no se tiene como una conciencia de que esos espacios son para solucionar los problemas. Acá los funcionarios creen que si uno le dice a un secretario que existe un problema, es que uno está en contra de la alcaldía. Y entonces ellos siempre dan a la defensiva de decir que todo está bien, que acá todo funciona. Nosotros estuvimos alguna vez en un comité en donde el secretario prácticamente nos dijo que nosotros lo que pasa era que molestábamos por molestar porque en Granada todo estaba perfecto. Había educación para todos, había trabajo para todos, todo el mundo podía movilizarse. Y entonces si uno dice que no, termina siendo como el enemigo. Entonces eso sí es una falta de voluntad administrativa de que sobre todo el alcalde, se dé cuenta cómo se manejan estos espacios. Aparte, no es todos los meses, es una reunión cada 3, 4 meses. Es factible que los secretarios y el alcalde vayan, sobre todo para los comités de poblaciones tan vulnerables como la discapacidad.